Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de un producto con factor exponencial e. Bueno, ya le hemos dado inicio al presente tema en videos anteriores y nos damos cuenta que es necesario seguir revisando los tópicos diferentes que traen este tema. El día de hoy el ejercicio dice lo siguiente: y es igual a raíz cúbica de 5x2 más 7, todo eso elevado a la 5, por Euler elevado a la raíz de 7x2 más 6, todo eso elevado a la tercera potencia. Vemos que es una expresión bastante compleja a la cual hay que hallarle la raíz, hay que hallarle la derivada. Y a esas raíces, siempre para desarrollar este tipo de derivadas o las derivadas, nos toca reexpresar las raíces en términos de potencia. Vemos de que el primer factor es un radical y el exponente de Euler también es un radical. Entonces el primer paso a hacer es reexpresar esos radicales en términos de potencia. Vamos a recordar la propiedad que nos permite eso. Nosotros tenemos una propiedad que nos dice que si tenemos la raíz enésima de a la m, esto va a ser igual a la m sobre n. Con esta propiedad nosotros podemos pasar una expresión que está en términos de radical a una expresión en términos de potencia, y viceversa. Si tenemos una expresión en términos de potencia, la podemos reexpresar en términos de radical según la necesidad del ejercicio. Entonces reexpresemos el presente ejercicio a partir de la presente propiedad. Quedaría entonces, cuando lo reexpresamos, va a quedar y es igual, aquí tendríamos 5x al cuadrado más 7 elevado a la 5 sobre 3. Recordemos que el índice del radical es 3 y va a ser parte del denominador del nuevo exponente, que multiplica a Euler elevado a la 7x al cuadrado más 6 a la 3 sobre 2, a la 3 medios. De esa manera ya tenemos reexpresado el ejercicio. Todas esas expresiones radicales las reexpresamos en términos de potencia. Recordemos que el índice del radical de Euler es 2, no tiene índice, se sobreentiende que es 2 porque es raíz cuadrada. Y eso va a ser parte del denominador del nuevo exponente. En este orden de ideas ya vemos que estamos frente a un producto que es posible hacer. Entonces indiquemos la derivada del producto que vamos a desarrollar. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a, vamos a encerrar esto en un signo de agrupación corchete, 5x al cuadrado más 7 elevado a la 5 tercios, que multiplica a Euler a la 7x al cuadrado más 6 a la 3 medio. Y ese es el producto al cual le vamos a hallar la derivada. Ya tenemos expresado la derivada de ese producto. Vamos a recordar la fórmula para hacer la derivada de un producto. Nosotros tenemos derivada con respecto a x de u por v, esto es igual a el primer término, que es u, por la derivada con respecto a x del segundo término, que es v, más ese segundo término v por la derivada con respecto a x del primer término, que es u. Primer término por derivada del segundo más segundo término por derivada del primero. En general, esa es la fórmula para hallar la derivada de un producto. Apliquemos esta fórmula entonces detalladamente, paso a paso.
quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a ese primer término que es 5x al cuadrado más 7 a la 5 tercios por primer término por la derivada del segundo, derivada con respecto a x de ese segundo término que es Euler a la 7x cuadrado más 6 a la 3 medio. A la 3 medio. Primer término por derivada del segundo más ese segundo término que es Euler elevado a la 7x2 más 6 a la 3 medio que multiplica la derivada con respecto a x de ese primer término que es 5x2 más 7 5x2 más 7 a la 5 tercios. Entonces miremos que estamos dando la aplicabilidad a la fórmula de la derivada. Primer término por la derivada de ese segundo más ese segundo término por la derivada del primer término, 5x2 más 7 a la 5 tercios. Ahora estamos frente a la derivada del exponencial Euler y la derivada de esta función potencia. Recordemos las fórmulas pertinentes para desarrollar esta derivada. La derivada del exponencial Euler es la siguiente. Recordemos que si tenemos derivada con respecto a x de Euler a la v, esto va a ser igual a Euler a la v por la derivada con respecto a x de v. Y la otra derivada es derivada con respecto a x de a la n, siendo a una función, va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a. Regla de la cadena, recordemos inmediatamente regla de la cadena. Apliquemos esas fórmulas acá y quedaría de la siguiente manera el ejercicio. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 5x al cuadrado más 7 a las 5 tercios por derivada de Euler, ya sabemos todos que es Euler a la 7x cuadrado más 6 a la 3 medio por la derivada con respecto a x del exponente, que en este caso es 7x cuadrado más 6 a la 3 medio. Ahora viene más el segundo término, que es Euler a la 7x cuadrado más 6 a la 3 medios por derivada de esta función potencia, metámoslo entre corchetes, quedaría entonces 5 tercios que multiplica 5 tercios que multiplica a 5x cuadrado más 7 a la 5 tercios menos 1. Bueno, vamos a dejarlo aquí y multiplicamos ahora por la derivada con respecto a x, la derivada interna en este caso, de 5x cuadrado más 7. Y este es el desarrollo de esta primera parte. Derivada de Euler más el Euler aquí por la derivada de esta función potencia, derivada interna. Muy bien. Aquí tenemos ahora que hallar la derivada nuevamente de esta función potencia
y la derivada de la suma o resta de esta función. Recordemos esta fórmula, que es la siguiente. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de u más o menos v, esto es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. Vamos a copiar, a aplicar estas fórmulas en el proceso y nos va a quedar el ejercicio de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a, aquí tendríamos 5x cuadrado más 7 a la 5 tercios por Euler elevado a la 7x cuadrado más 6 a la 3 medios. Y sería por, abramos un corchete, derivada de esta función potencia sería entonces aquí 3 medios que multiplica a 7x cuadrado más 6 a la 3 medios menos 1, cerrémoslo aquí, por la derivada con respecto a x de esta función, o sea, la derivada interna de 7x cuadrado más 6, bueno, hasta aquí. Ahora más el segundo término, que es Euler elevado a la 7x cuadrado más 6 a la 3 medios, aquí sería por, vamos por aquí, acá tenemos 5 tercios que multiplica a 5x cuadrado más 7 a la 5 tercios menos 1. Recordemos esa operación de fracciones, cómo se desarrolla cuando nosotros tenemos a sobre b menos c sobre d. Esto es igual a por d menos b por c sobre b por d. A por d menos b por c sobre b por d. En ese orden de idea tenemos acá 5 tercios. En ese orden de idea tenemos 5 tercios menos 1. Hacemos esta operación si es preciso. Decimos 5 tercios menos 1. Ponemos denominador 1 para completar el fraccionario. Decimos 1 por 5, 5. Menos 3 por 1, 3. Sobre 3 por 1, 3. 5 menos 3, 2. Sobre 3. Da 2 sobre 3. 2 tercios. En este orden de idea tendríamos aquí 5 tercios menos 1. Me está dando acá 2 tercios. 2 tercios. La primera parte hasta aquí. Por acá tenemos derivada de la suma o resta de esta expresión, que es la propiedad que está acá presente, y la podemos aplicar al detalle paso a paso. Aquí sería por la derivada con respecto a x de 5x cuadrado más la derivada con respecto a x de 7. Vale. Podemos borrar las operaciones complementarias y continuamos. El ejercicio sale un poquitico largo, pero es sencillo. Tendríamos aquí derivada de y con respecto a x va a ser igual a, acá tendríamos 5x cuadrado más 7 a la 5 tercios por Euler a la 7x cuadrados más 6 a la 3 medios por, aquí tendríamos 3 medios que multiplica a 7x cuadrado más 6, y acá tendríamos lo mismo, 3 medios menos 1, ya son operaciones que conocemos, decimos 3 medios menos 1, decimos 3 por 1, 3, menos 2 por 1, 2, sobre 2, 3 medios menos 1 será 1 medio. Entonces aquí tendríamos 3 medios menos 1, sería 1 medio. Borremos esa operación complementaria
Y nos queda ahora, ya hemos desarrollado esta parte, y aquí vamos a aplicar lo mismo detalladamente. La derivada de esta suma o diferencia sería derivada con respecto a x de 7x cuadrado más la derivada con respecto a x de 6, más este segundo término que sería más, vamos a aplicar aquí una propiedad conmutativa para ir avanzando. Podemos aplicar propiedad conmutativa en este caso, decimos 5 tercios de 5x cuadrado más 7 a la 2 tercios por, aquí sería Euler, dejemos aquí el Euler a la 7x cuadrado más 6 a la 3 medios por, aquí aplicamos la conmutativa esta y el Euler para allá, y esta expresión todavía no la hemos terminado. Aquí sería la misma situación, derivada de este producto sería 5 por la derivada con respecto a x de x cuadrado, aplicando la fórmula que tenemos de la derivada de una potencia. 5 de una constante por una función que no la hemos escrito ahí, ¿cierto? Bueno, la podemos escribir, la recordamos, y tenemos derivada con respecto a x de c por x. Recordemos que esto es igual a c por la derivada con respecto a x de x. Bueno, es lo que estamos aplicando, y acá más la derivada de esta constante. Recordemos que cuando tenemos derivada con respecto a x de c, esto es igual a derivada de una constante 0. Derivada de 7, entonces nos da 0. Bueno, muy detalladamente el ejercicio lo estamos desarrollando paso a paso, aunque es bastante largo. Bueno, aquí ya podemos aplicar propiedad conmutativa y vamos acomodando el esquema del ejercicio. Podemos decir derivada de y con respecto a x va a ser igual a, dejémoslo inicialmente así, 5x cuadrado más 7 a la 5 tercios por, por 3 medios de 7x cuadrado más 6 a la 1 medio por Euler a la 7x cuadrado más 6 a la 3 medio. Hemos aplicado propiedad conmutativa aquí en este punto. Ahora por desarrollamos esta expresión que está acá, este corchete, y quedaría 7 por derivada con respecto a x de x cuadrado de x cuadrado. Bueno, más la derivada de esta constante, ya sabemos que es 0, más, aquí podríamos reescribir esto inicialmente así, 5 tercios que multiplica a 5x cuadrado más 7 a la 2 tercios por Euler a la 7x cuadrado más 6 a la 3 medio por derivada de esta expresión, quedaría entonces 5 por derivada de x2 sería 2x a la 2 menos 1. Bueno, continuemos abajo y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a, bueno, esto queda un poco dispendioso, 5x cuadrado más 7 a la 5 tercios por 3 medios de 7x cuadrado más 6 a la 1 medio por Euler a la 7x cuadrado más 6 a la 3 medio por, aquí tenemos derivada de esta potencia y me quedaría 7 que multiplica 2x a la 2 menos 1
más 0 simplemente da lo mismo. Sabemos que cualquier cosa sumada con 0 da lo mismo. Y acá tendríamos más. Aquí podemos resolver esta expresión. Este producto 5 por 2, 10. Y este 10 lo multiplicamos por 5, me da 50 sobre 3. Aplicamos resolución de este producto por este que está acá y de una vez hacemos propiedad conmutativa. Entonces me quedaría 5 por 2, 10. Por 5 sería 50. 50 sobre 3. X2 menos 1 simplemente es X, que multiplica a 5x cuadrado más 7 a la 2 tercios por Euler a la 7x cuadrado más 6 a la 3 medio. Bueno, ya el ejercicio está casi que listo. Vamos a resolver este producto y nos vamos dando cuenta que queda derivada de y con respecto a x va a ser igual a, vamos a multiplicar el producto este y hacemos propiedad conmutativa enseguida. Decimos 7 por 2, acá tendríamos 7 por 2, 14. 14 por 3, o podemos multiplicar también de esta forma. 3 por 7, 21. 21 por 2 serían 42. 42 entre 2 da 21. O también podríamos hacer lo siguiente. Aquí tenemos un 2 que divide y un 2 que multiplica. Se simplifican. Como si dijéramos 2 entre 2 da 1. Entonces eso se simplifica y quedaría 7 por 3, 21. Tendríamos entonces 21. X2 menos 1 simplemente da X o X1, que multiplica, ya multiplicamos esto, que multiplica acá sería, vamos a poner 7x cuadrado más 6 a la 1 medio por 5x cuadrado más 7 a la 5 tercios. Toda esta expresión por Euler a la 7x cuadrado más 6 a la 3 medio. Bueno, ya esta primera parte está desarrollada. Vamos con la segunda parte, que en primera instancia la vemos que queda así. Serían 50 sobre 3x que multiplica a 5x cuadrado más 7, 5x cuadrado más 7 a la 2 tercios por Euler. Aquí sería a la 7x cuadrado más 6 a la 3 medio. Podemos darnos cuenta que es una operación un poquitico larga y es posible sacar factor común tanto en 5x cuadrado más 7 como en Euler. Entonces tenemos factor común ahí y sería lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser igual. Bueno, vamos a sacar factor común. Vemos que tenemos acá 5x al cuadrado más 7 a la 5 tercios y 5x cuadrado más 7 a la 2 tercios en ambos términos. Entonces sacamos factor común. Sería 5x cuadrado más 7 a la 2 tercios va a ser factor. Además tenemos en este término tenemos x y acá también tenemos x. Por lo tanto también lo podemos sacar como factor común, que multiplica a x por acá teníamos 7x a la 2 más 6. Bueno, este no. Y tenemos Euler en ambos términos.
tenemos Euler elevado a la 7x cuadrado más 6 a la 3 medio. Todo esto va a ser factor de, vamos a poner un corchete, de 21, 7x cuadrado más 6 lo tenemos nada más en este término, entonces aquí sería 7x cuadrado más 6 a la 1 medio. Multiplicamos 21 por 7x cuadrado más 6 a la 1 medio, me da esta expresión. Tenemos 5x cuadrado más 7 a la 2 tercios, tenemos el Euler. Y además, si tenemos acá 2 tercios, acá nos tocaría poner 5x cuadrado más 7, acá sería 5x cuadrado más 7 a la 1, exponente 1, potencias de exponente de igual base, se multiplica potencias de exponente igual base, se pone la misma potencia, la misma base, se suman los exponentes, tenemos 2 tercios más 1, me daría entonces el 5 tercios, y acá sería más, esta factorización es bastante larguita, y más, tendríamos 5 tercios, 50 tercios, 50 tercios. Multiplicamos esta expresión, 5x cuadrado más 7 a la 2 tercios, que es esta que está acá, el x también, y el Euler. Y esta es la factorización entonces. Un poquitico larga la factorización. Bueno, jóvenes, ya podemos observar que ya tenemos el ejercicio resuelto, un ejercicio que hemos hecho detalladamente, paso a paso. Vamos a, como es nuestra costumbre, a resaltarlo en una cuadrícula. Es nuestra costumbre siempre los ejercicios resaltarlos en una cuadrícula con el fin que sea más visible. Lo resaltamos y podemos observar que ya encontramos la respuesta de dicho ejercicio, ya que lo hemos hecho detalladamente, paso a paso, hemos llegado a una respuesta. De igual forma, algunos autores lo podrían dejar hasta esta línea que está acá, o podríamos factorizarlo como lo hemos hecho y queda este resultado. Un ejercicio muy bonito, de mucho cuidado, detallado paso a paso. Y aquí están todas las propiedades que hemos utilizado siempre. Las vamos escribiendo a medida que las vamos necesitando. Jóvenes, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.